Bien, señores, tal y como habíamos anunciado, tenemos con nosotros a Marcela Miguel Berland. Ella es la máxima ejecutiva de la firma encuestadora Latin Insight. Y en este día justo convocaron una rueda de prensa para pues darle a conocer a los medios de comunicación lo que, y por supuesto ella nos explicará, será una serie de estudios de opinión pública del mercado político electoral y de posicionamiento del gobierno y de la valoración de las principales figuras del país. Y las quisimos invitar, bueno, para que un poco pues ofrezca detalles tanto a los amigos que nos sintonizan aquí en el país y en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, bienvenida al Muchas espacio. gracias, Héctor. Un gran honor estar con vos en el día de hoy. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, lo primero es cómo, cuál es la experiencia y cuáles son los trabajos y la experiencia en este tipo de trabajo que tiene la empresa que dirige. Bueno, por más de 25 años hemos estado desarrollando encuestas yo personalmente y luego con mi empresa Latin Insights, tanto en el país. Yo vine con Penn & John hace muchos años, como recordarás. Sí, claro. Hicimos muchos estudios que los publicamos en el Listín, en el Caribe, Sí. en otras publicaciones. Y también he trabajado a nivel internacional en América Latina, en toda la región, creo que en 90% por lo menos de los países he realizado este tipo de estudios, de encuestas de salida, con mucho acierto. Y también he trabajado en los Estados Unidos para el alcalde Michael Bloomberg y también en Puerto Rico, en Europa Oriental, en África. Como no, o sea, que tiene una gran experiencia. Ustedes originalmente eran todo el conglomerado entonces de Pension and Berlin y entonces después como que una parte se fue y otra, más o menos así, eso es lo que ha sucedido. Sí, ninguno de los socios quedó, la firma fue vendida y ninguno de los socios Oh, quedó. ya. Ya ninguno de Ninguno de los los socios tres, quedó, no, vendieron la ninguno. firma, pero evidentemente con esa experiencia de los socios han pues instalado empresas de este tipo y están trabajando en ese sentido. Exactamente, Héctor. La experiencia continúa y he tenido el honor de trabajar en este país por muchos años, al igual que en otros lugares dentro de la región. Bueno, la pregunta siempre que se cae de la mata por la suspicacia que crean todo esto es, bueno, ¿quién les contrata? Si es con un candidato específicamente, con un partido específicamente, o si es un grupo empresarial. ¿Para quiénes trabajan? Para un grupo empresarial, la idea era que esta fuera una encuesta, lo que llamamos de medios, de información, una encuesta educativa y de forma que no esté con un candidato o con un partido, sino que sea realmente una visión de lo que está pasando en estos momentos y poder hacer trackings a medida del tiempo para ver cómo evoluciona el voto. Lo que dije hoy en la mañana y vuelvo a repetir, estamos a 2 años de las elecciones y Estamos son muchas pasando las inclusive, cosas que pueden perdón, creo pasar. que, perdón, estamos pasando algunas imágenes de la rueda de prensa que se efectúa en la mañana de hoy. O sea, están haciendo, claro, porque faltan 2 años todavía, están haciendo, es un conjunto de mediciones, me decía. Exactamente, un conjunto de mediciones que comienza con la entrega que hicimos hoy, haremos otra más hacia final de año, donde esperemos que el panorama electoral esté más claro en cuanto al tipo de elecciones primarias que se van a dar, abiertas o cerradas, en cuanto a los candidatos que se define un poco más, también la posición del presidente y otros candidatos que puedan surgir en la marcha. Y también ver cómo evolucionan los temas y cómo evolucionan los candidatos. De nuevo, a 2 años podemos esperar cambios significativos en todo lo que está sucediendo. ¿Cómo no? Bueno, específicamente vamos a comenzar con el gobierno, la valoración que tiene la población del gobierno, si lo está haciendo mal, si lo está haciendo bien. ¿Cómo se ve en ese estudio el posicionamiento del gobierno? Bueno, es muy interesante porque
un 55% cree que las cosas van en la dirección equivocada y tenemos un 44% que dicen que van en la dirección correcta. Sin embargo, cuando hablamos de la imagen del presidente, cuando vemos en términos de favorabilidad, el presidente se mantiene con una favorabilidad muy por encima de un 58% de opiniones favorables. Cuando hablamos de la aprobación de gestión de gobierno, ahí sí las opiniones ya están más divididas, 48-49. Pero vemos que su imagen personal, a pesar del desgaste que se ha dado en estos 2 últimos años, se mantiene todavía con un índice positivo. Lo que tratamos de ver es la diferencia que hay entre las opiniones positivas favorables y las opiniones desfavorables. En general, lo que se observa con figuras políticas de mucho renombre es que tienen índices favorables y desfavorables que tienden a ser altos. Por eso es importante ver la diferencia, qué es lo que es un índice favorable o un índice desfavorable. En su caso es un índice favorable en estos momentos. Muy favorable. ¿Qué advierten sobre los principales problemas que identifican los dominicanos que le preocupa? ¿Cuáles son esos temas de gran preocupación, de gran impacto que le llamó la atención a ustedes midiendo por el número de personas que se manifestaron sobre esos temas? Bueno, vemos una tendencia general en la región donde en el pasado, cuando preguntamos cuál es el problema más importante que enfrenta el país, siempre surgía un problema de índole económica, ya sea el desempleo, el alto costo de vida, problemas económicos en general. Y lo que estamos viendo ahora en toda la región es que el número 1 tiende a ser la corrupción, lo cual es el caso acá en la República Dominicana. ¿Cómo no? ¿Y eso más o menos qué porcentaje de la población? Un 32%, cerca de 1 de cada 3 menciona la corrupción como el problema más serio en estos momentos en el país. Y le sigue en segundo lugar el desempleo con un 17%. Cuando sumamos todos los problemas económicos, el alto costo de vida, la pobreza y otros, llega a un 27%. Pero todavía no supera la corrupción. En el pasado, cuando sumábamos todos los problemas de índole económicos, era algo por encima de los 40% en la mayoría de los países que hacíamos este tipo de mediciones. Pero en este momento, después del tema del lavallato y el escándalo con Odebrecht, que afectó a la gran mayoría de los gobiernos de la región, vemos el tema de corrupción a la cabecera a nivel de país. A nivel personal es distinto. A nivel personal sí está en primer lugar, se encuentran en primer lugar los problemas de índole económicas, pero la corrupción todavía sigue muy fuerte. Y también el tema de la delincuencia está entre los 3 problemas más importantes en tercer lugar. ¿Cómo no? Y bueno, pues este tema un poco no midieron sobre la corrupción actual y la pasada, ¿no? Eso no lo midieron. A ver cómo la gente piensa de cómo se ha movido el tema de corrupción. Sí, medimos varios temas de corrupción, no tuvimos la oportunidad de presentar todos los resultados, pero vemos que la gente sí percibe que la corrupción está en aumento. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y se ha empoderado, evidentemente, la gente se ha empoderado del tema porque, es como usted dice, o sea, antes casi no aparecía ese tema en los primeros lugares, el tema de la corrupción. De manera que se puede decir que hay un sacudimiento en América Latina sobre ese tema y que la sociedad y la ciudadanía pues se ha empoderado de ese tema. Sí. Bueno, sobre las condiciones de vida, sobre la situación actual, me dice que la gente está más inclinada a valorar que las cosas van por mal camino, mientras en contraste la figura presidencial no sufre un declive. Vámonos ahora entonces al mercado electoral, de lo que se advierte en este momento, de lo que es esa fotografía del momento, con respecto del posicionamiento de los partidos políticos. ¿Cómo están los partidos políticos en estos momentos? PLD, PRM, PRCC, Reformista, etcétera. ¿Cómo están esas organizaciones en términos de frente a lo que percibe la simpatía de la población? Bueno, vamos en términos generales, el PLD continúa siendo el partido más fuerte del país, como lo ha sido en los últimos años.
Vemos el PRM en segundo lugar, el PRD en tercer lugar y el Partido Reformista con un apoyo muy bajo. Pero la gran mayoría de los partidos tienen un índice de favorabilidad negativa, con la excepción del PLD. ¿Cómo no? Y ¿cómo está el nivel de indeciso, escepticismo de las personas con respecto a los partidos políticos? ¿Midieron ese campo? Sí, todavía hay un porcentaje en términos de votación, todavía hay un Sí, porcentaje tanto de candidatos como voto por partido, hay un porcentaje alto de personas que todavía no han definido su voto y es muy común a estas alturas sí. del escenario electoral, lo cual da cabida a que o bien surja otro candidato o se muevan los números dentro de los candidatos existentes. ¿Cómo no? Aquí hay muchas personas de la sociedad civil y otras firmas que aseguran que hay como un alejamiento de la ciudadanía de los partidos políticos a declararse un poco más independiente. Eso pudieron verlo en la medición, trataron ese issue. Bueno, no lo tratamos directamente, pero lo hemos visto más y más a lo largo de los años. De nuevo, la ventaja de hacer este tipo de mediciones en toda América Latina, vemos que hay un desprestigio cada vez mayor de los partidos políticos, vemos que la gente ya no vota solamente por partidos políticos, vemos el surgimiento en cierta medida en este país, pero en otros países lo vemos todavía mucho más claro, donde figuras que no tienen una afiliación a un partido tradicional han llegado a la presidencia y hay muchos ejemplos dentro de la región y era algo que antes era casi impensable. Entonces se ve que la gente vota más por el candidato que más le gusta y muchas veces no tanto por el partido. Como no, o sea que las figuras están teniendo una preponderancia por encima de los partidos e inclusive por encima se puede decir casi de la ideología, porque a veces aparece una persona pues que todo lo concentra en torno a él y sin ninguna plataforma política y entonces es una persona bastante votada. Me llama la atención de que un nieto del dictador Trujillo aquí pues sale valorado en esta encuesta. Me imagino que a ustedes le llamó la atención también. Sí, exactamente. Es un fenómeno interesante. Creo que el apellido le da un reconocimiento y como es una encuesta cuantitativa, no tuvimos la oportunidad de preguntar el por Ah, qué. sí. Es un porcentaje todavía bajo, que no llega al 10%, solo un 7%, pero es algo interesante. Significa que hay gente que tiene simpatía hacia su candidatura o es una relación más directa con su abuelo. No queda 100% claro, pero es un ejemplo de cómo pueden surgir líderes de este tipo. ¿Cómo no? Y no sería un concepto que se está manejando mucho el tema de la antipolítica, de bueno, de personas que lo mismo, ¿verdad? Están cansados de la poca respuesta que siente la población ante que le han dado los partidos políticos. Muchos dicen que, por ejemplo, el presidente Trump es el mejor ejemplo de la antipolítica porque no solamente que se impuso hasta contra su partido que lo llevan los republicanos y ni qué decir de los demócratas, le ganó. Entonces, lo que se dice, bueno, en Estados Unidos también impensable que la antipolítica pueda pues resultar victoriosa. Y eso entonces, yo trayéndolo al tema este del nieto del dictador, pues uno más o menos quizás retrotrae ese elemento de la antipolítica aquí en el país. Bueno, es interesante, Héctor, que traes a colación el tema del presidente Trump. El presidente Trump, a pesar de ser un candidato totalmente inusual aún para los Estados Unidos, en particular para los Estados Unidos, fue su candidatura por medio del Partido Republicano. Sí, Él claro. podría haber dicho voy a ir como independiente y quizás mucha gente le asesoró vaya como independiente porque en el republicano usted no va a poder. Sin embargo, él siguió, a pesar de ser un candidato muy distinto, siguió el camino tradicional de partido. Se dice en Estados Unidos y nosotros le dimos mucho seguimiento a la campaña, hicimos muchas predicciones. Es muy difícil un candidato independiente, no se ha visto todavía en la historia de los Estados Unidos No, claro. presidencial un candidato, han habido
Ross Perot, como recuerda, Sí, trató de claro, hacerlo, claro. pero no logran Sí, capitalizar los obviamente él votos. fue con el Partido Republicano. Lo que digo es que él derrotó al establishment del Partido Sí, Republicano. eso sí. Y, por ejemplo, ícono de ese partido como la familia Bush, de hecho, dijo no votaría por él, ni votaron, y así lo manifestaron. Y ese liderazgo es lo que digo que derrotó fue por el partido, lógicamente, pero ese partido, el liderazgo de ese partido no lo asumió como tal y él derrotó a ese liderazgo. Totalmente de acuerdo, pero hay otros países en América Latina aún donde candidatos que no fueron por partidos tradicionales llegan a la Eso es presidencia. así. Y eso Eso es es, todavía quizás más revolucionario en cierta claro, forma, ¿no? Porque claro. demuestra que es el candidato y que se puede sin el apoyo de un gran partido. En la República Dominicana estamos listos para eso, todavía no sabemos, estamos a 2 años de las elecciones. ¿Cómo no? Bueno, voy a solicitar la anuencia de Marcela Miguel Berlan. Ella es la presidenta de la firma encuestadora Latin Insight. Comenzó a partir de este día a hacer unos estudios de opinión del mercado electoral dominicano y también de la evaluación que tienen los dominicanos sobre la gestión de gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina. Vámonos a un corte porque cuando regresemos vamos entonces a hablar un poco del posicionamiento de lo que se vislumbran como potenciales candidatos para los comicios del año 2020. Vamos a ver también este tema que ha tenido el país político pues enfrentado por tantos años, pero con mucha virulencia en los últimos meses, el tema de las benditas primarias con la ley de partidos políticos. Y con todo ese contenido venimos después de estos consejos de mucho interés.